Ya no es tan común lo de los shows pirotécnicos en tantas comunas del país. Yo no sé si Quinta Normal los tuvo alguna vez. Se lo vamos a preguntar a Karina Delfino, su alcaldesa, quien además es Karina Delfino Musa, la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades. Por lo demás, aquí tenemos en línea. La veo por ahí. ¿Cómo está, alcaldesa? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Eh, Un ¿usted, último día del año ya. ¿Usted hacía en algún evento antes o se dejó hacer? Porque muchos municipios nos dábamos cuenta. Estaba hablando con nuestro compañero John Miller en España y nos decía que allá ha tendido a acabarse estos shows de Mm. cierre de año y que se centran más bien en la Puerta del Sol en Madrid. Aquí en Chile ya nos quedan fuegos artificiales Viña del Mar, Valparaíso, Pucón y nada más un show de drones que va a haber en Iquique y pare de contar. ¿Ustedes han hecho algún cambio en eso también? Mira, o sea, de lo que yo tengo recuerdo, yo ¿Ya? soy de Quinta Normal, ¿Ya? nunca Se hizo algo. no tengo nunca recuerdo de que se haya hecho algo acá en Quinta Normal. Ya, Por cierto, con nosotros tampoco, así que yo creo que nunca se ha hecho. ya. No Van tengo a, recuerdo, soy de acá, fui concejala, entonces yo creo que no. Bueno, algunos dicen lo Y tiene esta misma impresión, presupuestario. que se ha ido como también restando el tema de los fuegos artificiales por varias razones, lo que pasa con las mascotas, los niños con TEA, yo creo Exacto. que a algunas personas les molesta mucho, entonces se ha ido más bien acotando y creo que está bien, creo que va en la buena dirección. Oiga, Karina, para comenzar, la seguridad le ha tocado hablar bastante a usted como presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades y me parece una contradicción eso, ¿ah? Y es llamativo, no sé cómo lo lee usted, pero cuando estamos hablando de seguridad tendemos a hablar mucho con los alcaldes y los alcaldes, yo sé, le ponen empeño, tratan de ayudar en esto, pero no son los llamados a solucionar los problemas necesariamente de seguridad. Ustedes tratan de apoyar, pero probablemente es la puerta que más tocan los vecinos cuando tienen problemas de seguridad en su comuna, ¿no? Bueno, precisamente yo creo lo mismo. Efectivamente, nosotros tenemos un rol que es más bien preventivo en seguridad, pero efectivamente estamos con vecinos y vecinas todo el día que nos cuentan sus dolores. Y dentro de sus Mm. principales problemas y dolores es precisamente la seguridad. Y es por eso que entramos en este debate. Y bueno, obviamente tratamos de colaborar. Nosotros tenemos un convenio firmado con Carabineros, que es el OS 14 a nivel nacional, Ujú. que lo que estima ese convenio, lo que estipula ese convenio, es precisamente una colaboración estrecha de funcionarios municipales y policía y carabineros. Y en ese sentido, lo que se hace es optimizar recursos. Entonces, muchas veces en un vehículo municipal se pasa a buscar algunos carabineros y se hacen patrullajes mixtos o también se hacen algunas tareas que se hacen en conjunto con carabineros y funcionarios municipales. Creo que hace ya un tiempo que hay esta relación virtuosa entre los funcionarios municipales y carabineros a propósito también de la baja que hay de carabineros a nivel nacional. Entonces, efectivamente, hay cosas que nosotros no podemos hacer, pero esta alianza nos permite también llegar a más lugares y hacer patrullajes preventivos. ¿Y qué rol terminan desempeñando los guardias municipales que ustedes disponen? Porque recuerdo hace algunos años ver estas como se le creían que era una especie de policías privadas o propia de cada comuna, era un privilegio de algunas comunas, las que más dinero tenían. Pero ahora todas las comunas las veo que tienen esto o han hecho un esfuerzo por tenerla, es decir, algún rol Claro. desempeñan y funcionalidad efectiva deben tener. Yo creo que esta es una súper buena pregunta porque muchas veces se confunde precisamente los roles que tienen los funcionarios municipales, los patrulleros, como los conocen Ajá. los vecinos y vecinas de manera más coloquial. Y porque nosotros no somos policías municipales ni pretendemos serlo. Lo que pretendemos ser son patrullajes preventivos que puedan, como lo dice su nombre, prevenir ciertas situaciones delictuales. Y queremos además acotarnos al ámbito preventivo. Eso significa iluminar calles, por ejemplo, recuperar plazas, sacar a personas en situación de calle, trabajar con niños, niñas, jóvenes y adolescentes, particularmente con aquellos que no están yendo a clase. Hay un tremendo, yo diría, Mm. tema con respecto al ausentismo escolar o la deserción escolar y cómo finalmente esos niños, niñas, jóvenes, muchas veces como están en las plazas o en las calles, lamentablemente tienden a ser una fuente para el crimen organizado o para los delincuentes que andan buscando precisamente menores de edad. Y creo que todo ese tipo de situaciones que son más bien preventivas son de nuestro ámbito. Y yo creo que hacia allá hay que apuntar cuando uno habla sobre cómo avanzar en un país más seguro en el mediano y en el largo plazo. Yo creo que hay que tener mucha mano dura ahora, por cierto, hay delitos que son gravísimos, que son violentos, de hecho, todos los informes indican eso precisamente, que los delitos se han ido agudizando en términos de la violencia, y hay que tener mucha mano dura respecto a eso, pero por otro lado, lo que genera realmente cambios en el largo plazo son precisamente estas medidas preventivas,
de educación, de recuperar barrios, de recuperar fachadas, de recuperar la ciudad finalmente. Y otro tema que ha sido importante que hemos puesto sobre la palestra como municipios es la desigualdad en la distribución de las policías. Nosotros sabemos que hay pocas policías. De hecho, nosotros lo vemos todos los días que faltan carabineros. Pero no solamente hay una falta de carabineros, sino que hay una desigual distribución de carabineros. Salió hace muy poco un informe en los medios de comunicación emitidos por Carabineros y lo que demuestra es que en la comisaría de Vitacura hay 44, 45 carabineros versus los carabineros que hay en Cerro Navia, Renca o Quinta Normal, que son del orden de 35 carabineros. ¿Y cuál es la Esto no se explicación para eso? explica. Es que no se explica, porque Vitacura tiene menos población, pero no solamente tiene menos población, sino que tiene menos cantidad de delitos en su comuna. Entonces, si hablamos del número de delitos, por ejemplo, entre las comisarías del sector oriente, tienen cerca de 11.000 delitos, versus las comisarías de nuestro sector o nuestra población, que es el sector occidente, tenemos cerca de 19.000, 20.000 delitos. Entonces, tenemos más delitos y tenemos más delitos, tenemos más población, pero tenemos menos carabineros. Y yo creo que esto da una reflexión a propósito también de la reformulación del Plan Calle Sin Violencia. Tenemos ya una reunión programada para este día viernes con el subsecretario Cordero y la subsecretaria Leitao, que es precisamente lo que esperamos conversar, cómo finalmente optimizamos los recursos y también hablamos sobre estas desigualdades que aquejan a nuestras comunas. Y esa inequidad, alcaldesa Delfino, que usted menciona, inequidad en la distribución de carabineros, ¿podría ser parte, cree usted, o debería considerarse como parte de esta modificación que se le quiere hacer al Plan Calle Sin Violencia, que la región metropolitana, la autoridad lo ha reconocido, aquí mismo en este estudio lo han hecho, en Santiago al menos no ha funcionado? Yo creo que es parte de las conversaciones que se tienen que dar, ¿Mm? pero también creo que de las cosas más importantes, y en el ejercicio del cargo obviamente uno también se da cuenta, de las cosas más importantes pero que también causa impacto es poder fortalecer la inteligencia policial. Mira, los delitos violentos como un portonazo, por ejemplo, o un turbazo o una casta, que lamentablemente hemos visto acá en Quinta Normal, por ejemplo, se demoran en algunas ocasiones menos de un minuto y lo hacen con armas de fuego, es muy violento, genera un shock bastante grande en un barrio cuando se genera un portonazo, por ejemplo, con armas de fuego. Y finalmente, lo único que hace posible que esa banda deje de operar es que esa banda se identifique. Y eso es con mayor inteligencia policial. Eso es seguir la ruta del dinero, fortalecer las policías, fortalecer la inteligencia policial, porque efectivamente es la única manera de sacar esas bandas de circulación. Y lo que hemos visto es que si bien no hay una participación mayoritaria ¿Mm? de niños, niñas y jóvenes en los delitos, cada vez es mayor la participación. Entonces no es la mayoría, pero sí es mayor si uno lo mira en los delitos violentos respecto a años atrás. Entonces yo creo que hay una oportunidad hoy día para dialogar, para reflexionar, pero sobre todo para trabajar en conjunto las distintas instituciones y por cierto los municipios acá tenemos una voz importante que decir. Usted escucha a la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, alcaldesa Quinta Normal, Karina Delfino Musa, conversando con Pauta de Análisis. Mencionaba usted lo de los guardias municipales o los patrulleros, como se le conocen. Ayer entrevisté a la alcaldesa de Valparaíso y dijo, para mí, le preguntaba específicamente por una conversación que tuve con Carolina Leitao, y ella afirmaba que ellos habían desechado ya la idea de entregar algún tipo de armas a este tipo de guardias, de patrulleros. Me refería no a algo letal, sino que no letal, defensivo, por ejemplo, un spray pimienta. Y dijo que ellos habían concluido que no iba a ser necesario y no se iba a autorizar eso. Y le preguntaba al alcaldesa de Valparaíso cuál era su opinión. Y ella decía, mire, mi prioridad por ahora es otra, porque los míos ni siquiera tienen chaleco anticorte. O sea, lo estoy tratando de poner porque andan con polar. Pero hemos visto que varios de ellos cumplen un rol. Hemos visto en Providencia y en otras comunas cómo detienen algunos delitos flagrantes. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a que no se va a autorizar que usen ningún tipo de armamento, ni siquiera, por supuesto, defensivo? Sí, yo antes de contestar la ¿Mm? pregunta derechamente, quiero destacar una iniciativa de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Ujú. porque antes había un fondo que era concursable, que los municipios teníamos que concursar para ganarnos ese Claro, fondo, y claro. muchos de los municipios no nos ganábamos ese fondo, por diversas razones. La Subsecretaría cambió el criterio hace ya un par de años y hay asignaciones directas a los municipios. Y eso ha permitido tener, por ejemplo, vehículos de seguridad. O sea, en Quinta Normal nosotros teníamos 2 vehículos de seguridad cuando llegamos. Hoy día en enero ya vamos a terminar con 14 vehículos de seguridad este año 2024, entrando 2025. Ha permitido tener en comunas que no tenían vehículos de seguridad, de patrullaje preventivo, contar con vehículos. Por ejemplo, en el caso de Loncoche.
Entonces creo que es importante este criterio que cambió la Subsecretaría de Prevención del Delito. Dicho eso, hay iniciativas que, por ejemplo, del gobierno regional, que ha permitido que nuestros patrulleros tengan casco, chaleco antibala y seguro de seguridad, de salud, seguro de salud, ante alguna eventualidad. Y efectivamente, sigue siendo bastante desigual lo que pasa en las distintas comunas. No es lo mismo lo que pasa en Las Condes, no es lo mismo lo que pasa en Quinta Normal o en Renca o en Puente Alto, quizás. Entonces creo que es sumamente importante primero contar con los elementos de protección. Y en segundo lugar, yo comparto la visión de la subsecretaria Leitao. Yo creo que es un riesgo que nuestros patrulleros cuenten con armas, ya sean letales o no letales. Sin embargo, creo que es importante que cuenten con medidas de protección personal, como el chaleco antibala, el casco, la cámara, que son elementos yo creo que mínimo hoy día para nuestra seguridad municipal. Pero yo creo que es súper importante los roles. Nuestra seguridad municipal es una seguridad preventiva. Y ante contextos difíciles, tiene que abordarse con carabineros, no lo podemos abordar solo. Contextos difíciles como comercio ambulante, por ejemplo, o contextos de violencia intrafamiliar. Yo diría que los contextos más difíciles son de violencia intrafamiliar. De hecho, el patrullero de Macul muere en un procedimiento de violencia intrafamiliar. Entonces, es sumamente importante que esos procedimientos, que son altamente complejos, sean en conjunto con Carabineros, porque Carabineros tiene las capacitaciones, tiene las herramientas para poder abordarlo y no así nuestros funcionarios municipales que hacen una función más bien preventiva. Ya, entonces yo apuntaba a no letal y de bajo impacto, no sé, un bastón retráctil para usarlo en caso de emergencia o un gas pimienta, no más que eso. Pero usted justifica, además de la apreciación que usted nos entrega, que tampoco lo considera tan prioritario que lo utilicen o que dispongan de él. Sí, sí, yo creo que ese es el concepto. No sé si no es tan prioritario. Yo creo que hoy día, con lo que ya contamos, yo creo que está bien. Ya. Y yo creo que hay que seguir abordando y fortaleciendo la relación que tenemos con Carabineros precisamente para esos procedimientos que son complejos. Y es tener una comunicación constante. Nuestros patrulleros están conectados por radio, por ejemplo, con los Carabineros. Y eso significa que en procedimientos que muchas veces arriesgan su vida, pero que nosotros tratamos de que eso no ocurra, se comunican de inmediato con Carabineros y siempre hay un carabinero que va al procedimiento si es que efectivamente hay un riesgo mayor. Pero nosotros siempre indicamos también cuáles son los procedimientos que tienen que hacer nuestros funcionarios municipales y cuáles no, porque no son policías finalmente. Pero es sumamente importante esta relación que tenemos con Carabineros y sobre todo fortaleciendo los patrullajes mixtos, porque eso permite que siempre haya un carabinero con algún funcionario municipal en alguna patrulla municipal y evitar también que ellos puedan arriesgar su vida. Usted escucha a Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, quien preside la Asociación Chilena de Municipalidades. Además, el tema de los campamentos ha sido otro foco que se ha abordado y que se ha entendido que ha cambiado mucho con los años. Ya no es lo mismo los campamentos que dieron origen a poblaciones emblemáticas en la región metropolitana, con lo que ocurre con las tomas actuales, que al parecer tienen otro leitmotiv, sino que hay mayor vinculación al crimen. Entiendo que hay algunos puntos pequeñitos, sí, en su comuna de algunas tomas, y me gustaría saber cómo son y si es que se da ese patrón, que ya más que familias chilenas extremadamente necesitadas de una vivienda, se puedan transformar en focos que tienen otro fundamento, por decirlo de alguna manera, cometer comisión de delitos, ocultar redes de narcotráfico o de crimen organizado. Sí, también una buena pregunta, porque también nos consultan mucho los vecinos. Ya, Yo creo que no son todos iguales, por cierto. Yo creo es que en verdad. el campamento hay harta diversidad. Ahora, yo también comparto de que el campamento que uno veía en los años 60, 70 o incluso 80 es muy distinto al campamento que hoy día ven, por las características sobre todo socioeconómicas, si bien no son todas las familias iguales. Harto uno ve de venta de terrenos, por ejemplo, de arriendo, incluso como hay Claro. una persona que cobra arriendo irregular dentro de ese mismo campamento, entonces se genera harto también como abuso dentro del campamento y transacciones que obviamente están todas fuera de la ley. Nosotros tenemos 3 campamentos, uno ya estamos en proceso de sacarlo, de hecho lo comenzamos ahora a sacar en el mes de diciembre, a principios del mes de diciembre, con la delegación, Serviu, con la gobernación regional, que salió a los medios de comunicación, que lo que era un campamento mezclado con empresas clandestinas. Entonces, en rigor eran empresas clandestinas de reciclaje que tiraban basura al río, era un basural el más grande de la región metropolitana, y vivían familias alrededor que vivían de ese reciclaje. Ese campamento hoy día ya no existe. Se generó una pequeña toma al frente, que es la que estamos abordando,
pero ese campamento hoy día ya no existe, no existen las empresas irregulares, votamos todo y estamos en un proceso de recuperación de ese espacio. Ahí se va a construir un parque con vivienda social en el marco de Ciudad Mapocho, que es la recuperación de la ex Unilever. Y nos quedan dos tomas, que son cerca, yo diría, de 80 familias. ¿Ya? Hoy día quedan bastante menos, se van en enero, tienen fecha ya del desalojo, el 15 de enero. Y esas dos tomas se han ido, llevamos un trabajo con las familias hace más de un año y medio y con las distintas instituciones del Estado, porque el lío de los terrenos es otro cuento, o sea, de quién es el terreno, dónde están los del linde, quién se hace cargo, quién hace el juicio, etcétera. Bueno, después de despejar todo eso, iniciamos un proceso para sacar a las familias. Y hoy día yo diría que ya quedan como 10 familias esperando el desalojo del 15 de agosto, que esperamos que ya no quede ninguna familia. Pero es un temazo, porque por ejemplo en estos dos campamentos que nos quedan, yo diría que el 40% era compuesto, al menos el 40%, por familias con migrantes irregulares. Y esos migrantes irregulares no tienen derecho a ningún tipo de subsidio ni nada para que puedan, por ejemplo, tener un subsidio de arriendo o tener algún subsidio definitivo de vivienda, sino que todo lo contrario, o sea, esas personas se van a un albergue o se van a otra toma. Entonces, finalmente, solamente estamos cambiando el fenómeno, porque se van cambiando de toma en toma, digamos. Entonces, es sumamente complejo, es un temazo. Yo sé que ha hecho un esfuerzo grande el ministro Montes respecto al plan de emergencia habitacional y construyendo vivienda, pero lo que ocurre con la migración irregular, yo creo que es un problema que tenemos que abordar. Porque efectivamente nosotros vamos a sacar ese campamento, vamos a recuperar ese espacio, es parte de nuestra planificación de este año, pero hay que preguntarse dónde finalmente se van esas familias, porque hoy día se van de Quinta Normal y quizás hacia otra comuna donde se van a ir finalmente, porque no se radica finalmente el problema de fondo. Interesante ese punto porque hay más de probablemente una solución o miradas cómo poder resolverlo. Algunos creen que, y la autoridad lo ha dicho, que está evaluando formalizar a estas personas, regularizarlas, para que tengan derecho a esos beneficios, pero también tengan que cumplir con ciertas reglas, ¿no? De pagar impuestos, de tener ahorro previsional, etcétera. Pero a la vez quieren que se evite que sea un efecto llamado, que además pueda provocar un efecto contrario, ¿no? Dicen los detractores. ¿Usted está más por la idea entonces que se les regularice a esas personas para poder meterla al sistema o que hacer hostil, por así decirlo, el entorno y que sea mala idea venirse a Chile y estar irregular aquí? Yo creo que este es un tremendo tema, porque además estas personas muchas veces, lo ha dicho el subsecretario Cordero, pero estas personas muchas veces cuentan, por ejemplo, con contratos de trabajo y no están regularizadas. Es Entonces, no, paradójico eso. obviamente, es bien paradójico. Yo creo que aquí hay que distinguir y separar. Primero, no pueden haber privilegios de uno sobre otro, que yo creo que siempre está esta discusión respecto a los privilegios que eventualmente pudiesen tener los migrantes sobre las personas que son chilenas, por ejemplo. O sea, que no puede haber nadie que tenga privilegios, de nada, digamos. En segundo lugar, yo creo que es sumamente importante que también se distinga respecto a las personas que tienen mal vivir, mal haber y derechamente que cometen delitos. No O vienen a sea, acá hay aportar a personas la sociedad. que no vienen a aportar, o sea, que cometen incivilidades, que lo hemos visto no solamente la comisión de delitos, sino que también la comisión de incivilidades en los barrios genera mucho problema. Por ejemplo, la venta de comida de fritanga, de comida rápida ¿A en usted las calles. le pasa en su comuna que se produce Mucho, ese choque mucho. cultural que no es cultural necesariamente, porque al final dejar vivir al otro es más que cultural, es lo básico, ¿no? Para poder garantizar una convivencia. Mucho, porque nosotros tenemos un sector que tiene harto edificio, que ahí se concentra parte de las incivilidades, pero también hartas casas que son grandes y se subarriendan muchas veces. Y Ya. ahí tenemos, no todos, por cierto, pero ahí tenemos muchas veces grandes problemas de ruidos molestos, música fuerte a cualquier hora, cualquier día de la semana, de fin de semana, el tema de las fritangas afuera, que la cocinería, digamos, en la Claro. calle, que molesta mucho a los vecinos. Entonces, no solamente la comisión de delitos, sino que también estas incivilidades que generan muchos problemas en los barrios, ¿Y qué el puede hacer consumo de usted? alcohol en la ¿Qué puede calle. hacer usted? Porque usted supongo que le va a pasar una multa, pero no dudo que la paguen, no tengo idea si les interesa que los multen. ¿Qué es lo que Nosotros hace? hemos ido, nosotros hemos ido tras los dueños, porque finalmente aquí los dueños son los que Ya, muchas veces generan la rentabilidad de esas casas que las subdividen y arriendan gana mucho sin dinero con eso. considerar lo que pasa en el barrio. Y de hecho ya llevamos 5 casas ¿Ya? recuperadas precisamente que se cometían estas incivilidades y que hoy día las hemos clausurado.
hay herramientas desde el ámbito municipal que se pueden utilizar y ir recuperando estas propiedades. Pero efectivamente estas personas no tienen, o sea, no hacen ningún bien finalmente en los barrios. No, Versus tienes otras personas que trabajan y que generan un valor en la economía. obvio. Entonces, por eso finalmente esta discusión es tan compleja, pero yo creo que hay que poner bien los puntos sobre las IES. O sea, las personas que cometen delitos o cometen estas incivilidades, que no son delitos, pero causan muchos problemas, yo creo que hay que apartarlas de la sociedad. Versus estas otras personas que tienen un buen vivir y que aportan y que llevan probablemente muchos años en nuestra sociedad, en nuestro país, ¿Mm? y que finalmente están en este proceso de regularización. ¿Y Y con solamente ellos ha para hablado usted finalizar, alguna vez? Me refiero, ¿se logra algún razonamiento de que entiendan que, no sé, nuestra sociedad probablemente en Chile es más tranquila que esa cultura que traen y que tienen que tratar de adaptarse a eso? ¿Logra algo con eso o definitivamente no se logra nada? mira, a veces sí y a veces no. Y a veces uno lo que hace es correrlos, porque a veces nosotros, por ejemplo, hemos intensificado las ¿Mm? fiscalizaciones al comercio ambulante acá en Quinta Normal y lo hemos sacado, pero no se saca completamente, sino que se corre, por ejemplo, de comuna o de lugar. Y por otro lado, hay personas que uno les dice una vez con nuestro patrullaje preventivo, digamos, que no pueden hacer esto, hacen como más bien una labor educativa, se disuaden, se van para sus casas, ningún problema, o bajan la música, pero hay otros que son muy violentos y nos ha tocado llamar a carabineros precisamente Ya. porque se pone en riesgo finalmente la integridad física de nuestros patrulleros. Entonces son contextos que son difíciles, a veces uno las incivilidades las mira en menos, pero son súper importantes. De No, hecho, en claro. algún minuto nosotros planteamos desde acá que las personas que cometan incivilidades de manera frecuente tampoco puedan obtener algún tipo de, por ejemplo, permanencia ni transitoria ni definitiva, porque Está en el efectivamente proyecto de ley de causan problemas. migraciones, ¿ah? Está en ese proyecto de ley de Así es. migraciones, bien, o sea, usted apoya ese punto, que algunos lo consideran exagerado, pero otros, usted que lo mira desde la gente, usted mira desde la persona que tiene a veces pocos recursos, el vecino que paga impuestos, que paga su salud y que ni siquiera puede dormir, probablemente lo lee de otra manera. Yo estoy completamente de acuerdo con ese punto, porque claro, muchas veces las personas lo miran en menos, pero es porque no viven al lado de una persona que está día y noche con la música, con la bulla, con la fritanga, Claro. que finalmente causa un problema en el barrio. Mira, hay muchos vecinos que acá incluso que tienen estos problemas con sus vecinos, que tienen mal vivir, que incluso han planteado o vender sus casas o irse de sus barrios, porque efectivamente generan muchas problemáticas en ese lugar. Entonces, yo creo que este es un tema súper importante. No se trata solamente de delitos, sino que las incivilidades que muchas veces se cometen en los barrios y que, por cierto, nuestros vecinos quieren vivir tranquilos. Muy bien, Karina Delfino, ha sido un placer conversar con usted, la alcaldesa de Quinta Normal, presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidad, hablando un poco de seguridad, un poco de barrios, un poco de migración, sobre las realidades que afectan las comunas del país. Ha sido un placer y le deseo un fantástico 2025, alcaldesa.